12, Romanos 12 del 1 al 12, ¿no? Es un mensaje más bien de enseñanza del apóstol Pablo a los romanos, y nosotros también tenemos que saber que necesitamos que Dios nos enseñe cómo debemos conducirnos como hijos de Dios, porque a veces en la torpeza de nuestro corazón y escuchamos palabrerías de hombre, y eso a veces nos trae confusión en nuestra vida, porque nosotros no debemos escuchar palabras de hombre, sino la palabra que Dios dejó escrita en la Biblia. Es la boca de Dios, y eso es lo que de alguna manera Dios va a estar hablando. Primeramente, obviamente habló a mi corazón y me gozaba lo que Dios hablaba por medio del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, y hoy habla a la iglesia Encuentro con Jesús. ¿Cuántos tienen la palabra? Romanos 12 del 1 al 2, y lo vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra. Qué tremendo lo que el apóstol Pablo soltaba, lo que Dios había puesto en el corazón del siervo a los romanos. Los romanos eran gente muy religiosa, ¿no? Estaban en la religión, y bueno, de hecho nosotros también venimos de una religión. Por eso es como que confirmaba el mensaje, la reflexión de la hermana Lourdes, justamente porque tenemos costumbre que hemos adquirido en el mundo cuando estábamos en el mundo, y en la medida de la fe y en la búsqueda y en el conocimiento de la palabra de Dios, comenzamos a profundizar, y el Espíritu Santo comenzó a redarguir nuestro corazón y nuestra mente. Comenzamos a desviarnos, a desplazarnos, a deslizarnos de las palabrerías, de la mentira, de tanta cosa, ¿no?, que hemos cometido y hemos recibido, en la cual eso dañó nuestro corazón en la vida, y probablemente hoy todavía, ¿no?,
hay muchos cristianos que todavía están un poco resentidos, ¿no? Y han dejado y se han alejado de personas que realmente lo han herido. Pero eso es un tiempo donde nosotros tenemos que saber que cuando venimos a Cristo tenemos que ser transformados por medio del Espíritu. Dejar que Dios obre en nuestro corazón, escuchar la voz de Dios y no la voz del hombre, porque el hombre justamente es el vehículo para que nos saque de los planes y propósitos que Dios ya tiene determinados sobre nuestra vida. Amén. Voy a compartir en la telea, porque ahí vamos a entender mejor lo que Dios está hablando, ¿no? El mismo mensaje, pero en otra versión. ¿Cuánto me siguen? No va a coincidir con lo que ustedes tienen en la mano, porque este es la Reina Valera, pero este es la telea, donde dice, en el 1 dice: por eso, hermanos míos, decía Pablo a los romanos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se debe adorar. ¿Se da cuenta? Es más claro en la telea. Está hablando de que si Dios nos da tantas cosas, ¿no? Milagros que Dios, cosas que Dios nos bendice en la área de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, quizá en el negocio, todo lo que nosotros estamos adquiriendo por medio de las manos de Dios, porque es Dios el que bendice nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Dios te va a poner siempre en los primeros lugares, pero todo depende de nosotros en la obediencia. No se olvide que nosotros a veces éramos un poco duros, queríamos hacer las cosas a nuestra manera, y siempre donde estamos en el área, vamos, secular, tenemos que obedecer lo que dice el jefe, ¿no? Y hay algunos que tienen jefe acá. Y si no hace lo que dice el jefe, van a entrar en problemas, porque el jefe es el que paga, es el que bendice. ¿Y cuánto más Dios? Si Él es el que nos da todo lo que nosotros le pedimos, dice que Él es un Dios bueno y amoroso, misericordioso, que Él sabe lo que necesitamos, que Él sabe lo que nosotros vamos a recibir, porque ya lo tiene preparado. Pero a veces no lo recibimos por causa de la desobediencia, por la incredulidad de nuestro corazón. Porque realmente a veces hay perturbaciones secularmente y tomamos eso como diciendo, pero es un tiempo que tenés que esperar y vos lo estás necesitando ahora. Quiere decir que Dios no te está escuchando. Entonces estamos escuchando la palabra, no es de Dios. Hay una palabra que está soltándola, es como diciendo: no sigas insistiendo. Ocupate, busca cómo es la manera, porque por lo que veo Dios no te escucha. ¿Cuántas veces dicen eso, no? No, Dios no me escucha, ya no quiero ni orar, no quiero leer la palabra, no quiero ni siquiera ir a la iglesia. Entramos en desánimo. Y eso no solamente que es en desánimo, sino en la desobediencia. Ahora nosotros tenemos en forma natural, ¿no? Como persona, siempre hemos sido obedientes cuando sabemos que alguien nos va a dar algo. Cuando éramos niños, o de repente tenemos un niño, si obedece le damos más de lo que él pide. ¿Por qué? Porque hay obediencia. Y ese niño se goza, se pone tranquilo, gozoso, y a veces con ese incentivo nosotros estamos ayudando a que él avance más y prospere más en su vida y en su corazón. De la misma manera Dios actúa en nosotros. En la medida que nosotros recibimos las bendiciones que vienen del cielo sobre nuestra vida, porque somos personas escogidas para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuántos son escogidos acá?
¿Cuántos se sienten hijos de Dios? Amén. Porque a veces se sienten como sobrinos, porque no le creen a Dios. Y bueno, pero si nosotros nos sentimos hijos de Dios, tenemos el derecho legal a decir: papá, quiero esto, me está pasando esto. Porque Dios escucha, es una persona. El Espíritu Santo escucha a sus hijos. Y Él guía nuestro camino. De hecho, también nos puso un ángel para que guíe donde estemos y nos guarde de todo peligro, de toda acechanza, dice la palabra, de toda acechanza de maldad de este mundo. Porque somos escogidos para ser hijos de Dios. Pero para eso tenemos que ser personas obedientes, sumisas y sujetarnos al lugar donde Dios nos puso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, donde nos puso, eso no trae bendiciones. Porque no estamos dando buenos frutos, no estamos en la obediencia de lo que Dios quiere. Por eso la palabra, no, acá Pablo les hablaba diciéndole: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Adorar no solamente venir a la iglesia a cantar para el Señor, adorarle, estar en su presencia. Eso es una manera. Adorar es también sembrar en el reino del cielo. También estamos adorando a Dios. Pero también debemos adorar afuera. Hablar de Dios. Cristo te salva. Cristo es la única esperanza que tenés. Si tú le abres el corazón a Dios y te venís a Dios, Dios va a transformar tu vida, va a revertir tu situación, te va a sanar y te va a echar. Aunque esté muriendo, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es el imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Hermano, ¿qué puede ser difícil para Dios si Él es nuestro creador? Él nos creó. Y Dios quiere que nosotros seamos personas que hagamos su voluntad, que le adoremos en todo tiempo. Está pasando lucha, prueba. Gloria a Dios, adorarle a Dios. Porque ese es el momento que tenemos que adorarle a Dios. Y hacerlo con fe, creyendo que Dios va a revertir, pero lo tenés que adorar de corazón. No te tenés que angustiar por lo que está pasando o por lo que pasó. Es que Dios lo permitió para probar tu fe. Porque la fe es lo que mueve la mano del Señor. Amén. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar al corazón de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios sabe lo que tú estás necesitando. Dios va a cambiar las cosas. Porque Él es el que direcciona todo. Él sabe que nosotros en algunas partes de nuestra vida le estamos fallando a Dios. Estamos cometiendo pecado consciente e inconscientemente. Eso es lo que a veces frena la mano del Señor. Porque Dios es santo, y si nosotros no estamos viviendo una vida en santidad, una vida, ¿no?, en la búsqueda, en la presencia, ¿cómo vamos a alcanzar las bendiciones del cielo? Si Él es santo, nosotros tenemos que saber que tenemos que ser santos. ¿Y cuál es la manera? Sujetarse a lo que dice Dios, adorarle todo tiempo, cualquiera sea la circunstancia. En el 2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Amén. Que nuestra vida no es ya, nosotros ya no somos del mundo. A veces el creyente, el cristiano, le cuesta entender eso, que ya no somos del mundo, ya no tenemos que hacer cosas que hace el mundo. Porque eso es piedra de tropiezo para nuestra vida. Y eso es el riesgo que está corriendo el cristiano, el verdadero hijo de Dios, el genuino, el que fue redimido, está corriendo el riesgo. Es como caminar por la cornisa. ¿Cuántos vieron a alguien que camina en una cuerda así en las alturas? Muchas veces yo he visto. Camina, ¿no? Y a veces estamos así nosotros. Porque el mundo lo que tiene, que quiere
volvernos a atrapar, porque en un tiempo éramos del mundo. Y por esa causa el enemigo anda como león rugiente, buscándonos a dónde hacernos caer de la gracia del Señor. Pero cualquiera puede caer. Todos cuantos conocemos en la Biblia, hombres de Dios, temerosos, conocedores de la palabra, cayeron de la gracia del Señor. Pero hubo un arrepentimiento genuino, en la cual Dios no echa a nadie cuando viene un corazón contrito y humillado. Y Dios vuelve a darte una nueva oportunidad de caminar con el Señor para llegar allí en el reino de Dios. Ese es nuestro final. Todos sabemos que estamos viviendo un tiempo peligroso, dice la palabra. Un tiempo apocalíptico. Un tiempo donde vemos que el amor de los cristianos se ha enfriado. Ya no hay ese temor reverente a Dios, ¿no? Y eso es lo que va perdiendo, ¿no? El amor a Cristo, ¿no? El deslizamiento, la desobediencia, tantas cosas que nosotros mismos, si nos examinamos, nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien. Yo todos los días le pido a Dios, porque reconozco que soy un hombre pecador, que todavía me cuesta cosas que hay todavía metidas. Y yo digo, Señor, desarraiga todo lo que no es tuyo, todo lo que empaña tu gloria en mí, Señor, desarráigalo, porque yo quiero vivir contigo. ¿Cuánto quieren vivir eternamente con el Señor? Sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. Dice la palabra, no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Debemos pensar como Cristo, pensar como hijos de Dios, no como hijos del mundo, de este mundo perdido, que cada día vemos que se va desmoronando todas las cosas. Cuántas tragedias estamos viendo, cuánto dolor, cuántas pérdidas materiales y también de vidas, y muchos que perdieron así por ser personas orgullosas, a personas que nunca quisieron abrir el corazón a Dios, seguir cosas del mundo. ¿Y cómo termina? Porque Dios mira todos los corazones. Dice que Él pesa los corazones de sus hijos. Porque en realidad nosotros somos hijos genuinos, pero también están los hijos de desobediencia, que son los del mundo, que todavía ellos tienen la oportunidad de ser salvos. Y esa es la tarea, el trabajo que tenemos nosotros, de que la gente conozca a Cristo, que las personas acepten a Jesús como su Salvador, porque es el vehículo para ir al cielo. Y todos nosotros que somos lectores de la Biblia conocemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la única posibilidad de ser salvos, porque Él pagó el precio. No es que porque seamos buenos, dadivosos, la salvación no es por méritos que hagamos con personas, no es por obra, sino es por medio de Cristo. Es la única esperanza. Nosotros podemos darle todo lo que tenemos a alguien porque sentimos nuestro corazón, pero eso no es que nos da la garantía que vamos a ser salvos y ir a la presencia de Dios. Eso es ser una persona que da lo que tiene sin importar de nada, pero no con eso va a ser salvo, porque la palabra lo dice que por medio de Cristo es salvo la persona. Aleluya. Dice la palabra, dice, por eso les pido,
perdón, ¿dónde estamos? En el 3. Voy a leer en el 3. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso le pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. O sea, el apóstol Pablo ni él no se creía importante. El único importante es Cristo. Nosotros no somos importantes, pero sí quizás tenemos un lugar para servir a Dios. Aquí hay personas que forman parte del ministerio de la iglesia y son servidores del Señor, puestos por Dios para servirle. Porque cuando uno toma esa tarea de servir a Dios, estamos adorando porque lo hacemos para Él. Asimismo, cuando estamos en un lugar de trabajo, en el colegio, en la oficina, donde sea, estamos adorando y sirviendo a Dios. Cuando estamos trabajando en un lugar secular, estamos sirviendo a Dios, y todo lo que lo hacemos lo tenemos que hacer como para Dios, porque Dios está mirando nuestra actitud y nuestra forma de trabajar, de servirle al prójimo. Dios califica de todo lo que nosotros estamos haciendo. Lo que sí nosotros no debemos callar y debemos dar a conocer que somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que, nadie nos tiene que perturbar y confundir, porque nosotros no podemos ser confundidos por nadie si nosotros llevamos por la palabra, y la palabra de Dios es lo que marca el destino de cada una de nuestras almas. Un día abrimos el corazón a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, y nuestra alma recobró vida y vida eterna. Dejamos ya este mundo porque por Cristo fuimos salvos. Aleluya. En el 4 dice: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. ¿Se dan cuenta? Nosotros cuando estamos funcionando en algún lugar, está hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está formado por miembros, en la cual nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene, uno es oreja, otro es dedo, otro es ojo, otro es nariz, otro es boca, otro es pie. Cada uno de nosotros estamos sirviendo a Dios. En algún momento y en algún lugar nosotros estamos sirviendo al Señor. Porque nadie de nosotros que conocemos la palabra de Dios podemos quedar callados, porque Dios lo que quiere es que hablemos con seguridad, con sinceridad, y darle a conocer al Cristo de la gloria. Ese Dios poderoso que cambió todas las cosas desde el momento que entregó su vida, ¿no? Porque Él fue hombre y fue Dios. Y Él murió por causa de nuestros pecados, porque cada uno de los seres vivientes de la tierra como ser humano estaban destituidos de la presencia de Dios. Nada podía salvarlo, ni aún la riqueza que pueda tener puede ser salvo esas vidas. Todos nosotros conocemos y sabemos perfectamente que por la gracia de Dios, por el amor y la misericordia, nosotros somos salvos. Porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Porque nosotros no podíamos salvarnos solos. ¿No? Nosotros no podemos salvar. Y la salvación es gratis. La salvación Dios nos regaló. Y tenemos que cuidar ese regalo precioso, ese tesoro divino. Y muchos no lo valoran. Es como que todavía en la mente y en el corazón está la religión. Porque antes, cuando estábamos en la religión, no le damos valores. Más, cambiamos de dioses. Cambiamos a este, le poníamos a este, gastamos por este. Cambiamos siempre de equipo.
Así estábamos, perdidos y sin Dios y sin esperanza. Por eso hoy que conocemos la verdad de Dios, que hoy sabemos que Cristo nos hizo libre y que Cristo nos llamó para que seamos pueblo santo del Señor. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. En el 5 dice, algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Obviamente Dios nos dio talento. Hay músicos, hay personas que son cantores, hay personas que estamos en una función de estar en el sonido, diferentes ramas, lugares que tenemos que servir a Dios. Otro en la intercesión, oran por los enfermos, oran porque en el momento que reciben una petición, estamos orando, clamando, porque para eso nos llamó Dios. Somos servidores del Señor. Y Dios está mirándonos. Nosotros no podemos negarnos. Y no podemos ponernos excusa para algo que tenemos que hacer cuando Dios ha confiado en nosotros. Dios nos llamó con un propósito. Hay un plan que se tiene que cumplir en nuestra vida. Y ese plan trazó Dios. Y a veces nosotros lo abortamos por la desobediencia. Aleluya. Gloria al que vive. Y la palabra sigue diciendo, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. En el 7 dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien, pero con gozo, con alegría, no con rezongo, no con tristeza, no con amargura, no con desánimo. Lo tenemos que hacer como para el Señor. Si nosotros sabemos que somos servidores de Cristo, si Él mismo dice que nosotros debemos servir a nuestro prójimo, Él mismo dio testimonio y se puso como ejemplo, que Él siendo Dios, se hizo hombre para servir. Él dice, yo he venido a servir y no que me sirva. Aleluya. Qué importante es eso. Qué importante es saber que estamos en todo tiempo, en todo lugar tenemos que servir al Señor. Nosotros estamos sirviendo en el hospital y nos vamos con David, con la pastora, y vemos la necesidad y vemos cómo Dios obra en esas vidas. Porque a veces esas personas que están allí internadas, enfermas, es que Dios tiene un plan. Porque esa persona en la calle o en algún lugar no escucha la voz de Dios. Y Dios le permite estar ahí, por lo menos que escuchen la voz de Dios. Muchas personas se convierten, reciben a Cristo. Y nos asombramos porque hay muchos que el Espíritu Santo los quebranta con su presencia. Y nosotros nos gozamos porque es una alma que se salva. Dice que en los cielos los ángeles hacen fiesta por un pecador que se arrepiente, por una pecadora. Esa es la tarea. Eso es adorar a Dios. Amén. De esa manera estamos adorando a nuestro Padre, ganando almas para el reino, porque ya nosotros ya somos salvos. No tenemos que estar cómodos. No podemos ser espectadores de un lugar donde Dios nos junta en una reunión para adorarle. Pero acá venimos a adorarle y venimos a recibir la unción y el renuevo y la fortaleza del cielo. ¿Pero para qué? Para dar a otro que está en tiniebla. Para aquellos que lo están necesitando. Para eso venimos a la iglesia, a prepararnos, a activarnos, a fortalecernos. Para saber que somos
servidores de Dios. Somos gente que Dios nos llamó con el propósito de servirle. Aleluya. En el 8 dice, si nos pide animar a los demás, debemos animarlo. Todo eso estaba enseñando Dios. Alguien que está desanimado, desalentado, aquel que está quedado, animarlo, hablarle, hermano, hermana, vuelve al Señor. El Señor te espera con los brazos abiertos. El Señor derramó su sangre por ti. Te ama más que de lo que tú te imaginas. El Señor está triste por ver un alma que se desliza por las corrientes del mundo. Nosotros estamos para alentarlo. Eso es adorar a Dios. Alentar a aquel que está caído, desalentado y desanimado. Aquel que ha perdido la fe y la fuerza para venir a la iglesia. A renovarse. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra, si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Hermano, todo el tiempo está viniendo gente a pedir cosas para comer. Tenemos que compartir de lo que Dios ya nos está dando, porque tú das una cosa, Dios te va a dar 10 veces más. Porque Dios bendice al dador alegre. Y somos tacaños, dice la palabra. Somos mezquinos. Hermano, es mejor dar que recibir. Si Dios dio, el Padre dio al Hijo, lo dio para que muriera por nosotros. Y nosotros no fijamos lo que le estamos dando. Hermano, no se olvide que estás adorando a Dios cuando das algo al Señor. Tú vienes al altar y le decís, Señor, de lo que tú me das, yo doy. Porque yo sé que de tu mano viene más. Porque cuanto tú más das, más vas a recibir. Tenemos que aprender a ser buenos cristianos. Tenemos que aprender a dar de lo que nosotros podemos dar. Tampoco podemos dar lo que no tenemos, pero sí de lo que podemos dar, porque lo hacemos de corazón, porque así de esa manera la ventana de los cielos se abre para tu vida, y eso hace que se bendiga todo el entorno familiar, porque Dios es dueño de todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sonríe que Jesús te ama. Amén. Lo veo medio triste. Alégrate, gózate, porque Dios te está hablando a tu corazón. Amén. ¿Quieres bendición? Bendice. Aleluya. Bendice. Aleluya. En el 9 dice, amén a los demás con sinceridad. Hoy hablaba el amor mentiroso, como hablaba la hermana, la mentira, ¿no? ¿Cuánto hay de eso? Te mienten, y aún cristianos, hermano, te mienten, y eso a veces te hace trastabillar en la fe. Dice, pero ¿cómo puede ser que me pase a mí siendo una persona, dice ser cristiana? Pero no se olvide que cuando estuvo el Señor en la mesa, en esa última noche, estaba el diablo ahí. Y estaba apoyado a su cabeza en el hombro del Señor. Y ese mismo lo traicionó, le mintió que era un hijo de Dios. ¿Se da cuenta? El diablo también está en la iglesia. Y a veces decimos, pero ¿cómo puede ser? Hermano, eso es para que nosotros abramos los ojos.
que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que vemos son cristianos. Porque el diablo se disfraza de loco. Nosotros somos las ovejitas del Señor. Pero hay un lobo que anda queriendo comer alguna. Y a veces a varias. Aleluya. En el 10 dice: ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. En el 11 dice: trabajen con mucho ánimo. ¿Qué dice Dios? Trabajen con ánimo, con gozo, con alegría. Sírvale al Señor, a donde sea. De esa manera vamos a estar adorando a Dios, porque Él nos está mirando. ¿Ustedes creen? Yo en un principio decía, pero Dios no me ve. Dios es como el GPS, te conoce, Él sabe dónde está. Él te mira, Él está mirando tu vida. Cuando estás triste, cuando estás angustiado, cuando estás necesitado por algo, Dios está viendo ahí. Y Dios llega siempre a tiempo y te va a bendecir. Porque ese es el lugar, el tiempo, el momento cuando uno está así para rendirnos a Dios. Señor, me está pasando esto. Dios va a responder, hermano. ¿Habrá algo difícil para Dios? Para nosotros se nos hace difícil. Pero si estamos con Cristo, todo lo podemos. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuántos saben la palabra? Todos juntos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otra vez, ¿no se escuchó? Señor, escucha. Amén. Todo, hermano. Todo lo que estás necesitando, Dios te lo va a proveer. Dios te va a dar todas las cosas. Dios cambia. Dios revierte todas las cosas. Aleluya. Por eso debemos trabajar con ánimo y no seamos perezosos. Oh. ¿Hay perezosos acá? ¿Vio que dicen? No, hoy no. No tengo ganas. No sé, parece que va a llover. Dijeron que va a llover, vino una tormenta. No, está haciendo calor. Eso es alguien perezoso, no tiene ganas. O sea que no tiene interés que Dios le bendiga. Se siente bien, así como está, se conforma. Yo no me conformo, quiero más del Señor. ¿Algunos que se conforman? Nunca nos tenemos que conformar con lo que tenemos, hermano. Tenemos que seguir avanzando, porque nuestro Dios es un Dios progresivo, no es un Dios que se estanca, no es un Dios que nos tiene ahí paralizados. No, Dios quiere que caminemos, avancemos, siguiendo al Maestro. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor va caminando, nuestro Señor adelante y nosotros vamos por atrás, haciendo lo que el Maestro dice. A veces no estamos haciendo. El Maestro sigue caminando y nos va enseñando. Se para por ahí en un lugar y estamos todos reunidos escuchando la voz del Maestro. Jesús hacía eso con sus discípulos y la gente lo seguía, porque le estaba enseñando a vivir como cristiano. Amén. Gloria a Dios. Y finalizo con esta palabra. En el 12 dice: mientras esperan al Señor, escuche lo que dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegre, triste, angustiado, desanimado. ¿Qué dice el Señor? Muéstrense alegre, porque el Señor va a cambiar la situación. Sí, podemos estar un poco tristes, pero ¿qué tenemos que hacer? Tomar un té de rodilla. ¿Cuánto le gusta el té? Tomar té de rodilla es lo que te fortalece, te levanta.
te activa, te vivifica, te da la fuerza que necesitas. La oración es lo que mueve todas las cosas. Por eso yo me gozo, porque sigue diciendo la palabra: cuando sufran por el Señor, muéstrense paciente. Cuando oren al Señor, muéstrense constante. ¿Qué dice la palabra? La oración constante, perseverando siempre en oración, porque es la herramienta, es lo que necesitamos para estar fortalecido. La oración. Dejaste de orar y el enemigo empieza a meterse. Porque la oración es como que formamos un vallado de fuego alrededor de nuestra vida. Dejaste de orar, se te enfrió y el enemigo empieza a meterse. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo? ¡Aleluya! Es lo que me dio el Señor, hermano. Nosotros tenemos que ser personas obedientes, adoradores en espíritu y en verdad. Mientras los hermanos le adoramos al Señor, recogemos las sillas. Y qué hermoso y qué precioso es